¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas con todos ustedes. Soy Pedro Paredes, les saludo en este momento en la edición sabatina de La Verdad en Exitosa. Hoy estamos fin de semana, sábado 12 de enero del año 2019. Saludamos a todo el país que en este momento se encuentra en la sintonía de Radio Exitosa y Exitosa Televisión, llegando con toda la cobertura a la plataforma informativa a todos los rincones de nuestro territorio patrio. También estamos a través de nuestra señal de internet, a través de exitosanoticias.p, mientras que en Twitter estamos a través de @exitosap y en Facebook nuestra transmisión en vivo a través de Exitosa Go. 9 de la mañana con 8 minutos. Hoy vamos a tener un programa en la que básicamente vamos a ver estas situaciones que vienen desarrollándose con las lluvias intensas en nuestro país. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y algo que siempre venimos haciendo la incidencia respectiva, que es el clamor de la población porque sus autoridades puedan prevenir, puedan implementar acciones que coadyuven a superar los problemas que latentemente vienen padeciendo y vienen además con los riesgos de que algún momento el río termine llevando su vivienda. Entonces, estamos hablando de gobiernos locales que, si bien es cierto, están comenzando un periodo municipal o regional o hasta, en cierto modo, este actual gobierno nacional, hace 8 o 9 meses que está en estos momentos en el poder, el gobierno nacional. Estamos también viendo situaciones de mala planificación de gobiernos anteriores, donde lamentablemente solo se dedicaron a declarar situaciones de emergencia para que puedan facilitar el tema de adjudicación de contratos, el tema de adjudicación de compras de manera directa, para que de esta forma alguien pueda verse beneficiado económicamente de manera fraudulenta. Sin duda alguna que se necesita mucha más participación de los entes de control de nuestro país. Pongamos mucha atención en ese aspecto. Cuando hablamos de control, tenemos que ver exactamente quién es el que tiene que ver que el dinero que están en estos momentos invirtiendo las autoridades políticas tiene que cumplir su función o la meta para el cual ha sido establecida esa inversión. Si me dicen, por ejemplo, que van a invertir 4 millones en la construcción del puente, tendríamos que ver como ciudadanos haciendo vigilancia respectiva que esa plata efectivamente, los 4 millones, justifica la inversión y que no alguien finalmente se pueda estar metiendo la mano de manera burda, de manera indignante, para que de esta forma se pueda beneficiar. Puede ser el contratista, puede ser algún funcionario de mando medio o puede ser la misma autoridad titular de la institución. Eso por una parte. Por otra parte también se encuentra, por ejemplo, la Contraloría General de la República, que mediante su sistema de controles concurrentes que ahora mismo viene haciendo, esperamos que se pueda identificar hechos de corrupción y evitar que los mismos terminen consumándose y, si se consuman, terminar sancionando con todo el peso de la ley, pero no pues con sanciones que son un chiste, una indignación, una burla para la gente. Solamente yo vengo insistiendo en 3 ejemplos emblemáticos en el país cuando de corrupción se trata a nivel regional. Álvarez, ¿cuánto tiempo ha sido, señor César Álvarez, por ejemplo, sancionado, sentenciado por la justicia? Hay un problema de desfalco de cerca de 45 millones de soles, es que la mente me queda bastante corta, pero son millones de soles, 45 millones de soles en desfalco en su gestión al frente de la región Ancash. ¿Cuál ha sido la sanción que ha recibido? 45 millones de soles. ¿Cuál ha sido la sanción que ha recibido? ¿Cuál? 2 años de prisión suspendida y ese mismo lapso de inhabilitación. ¿Eso es una sanción o es un premio a la corrupción? En la región Loreto, Iván Vázquez Valera, por ejemplo, un proyecto de alcantarillado que simplemente no sirve absolutamente para nada, que es un elefante blanco en la ciudad de Iquitos. Cerca de 1.000 millones de soles. Cerca de 1.000 millones de soles. ¿Cuánta sanción ha recibido hasta el momento? 3 años prisión suspendida. 1.000 millones de soles casi. Oiga, ¿esa es una lotería? ¿Llegar al poder político? Parece que es más fácil que sacarse la tinca. Mejor postulas un cargo político y te saca la tinca sin estar siquiera sacando algún talonario que te pueda dar la suerte. Pero fíjese usted en el sentido de que no necesitan estar en el azar de una lotería los políticos para que puedan finalmente cometer actos de corrupción y que nunca sean sancionados. 3 años prisión suspendida e inhabilitación en el mismo tiempo. Vamos a Moquegua, al sur. Allí, por ejemplo, se encuentra un político conocido como Jamocho, en la región Moquegua. 2 años prisión suspendida y él siguió ejerciendo el cargo como gobernador regional por haber hecho una triangulación en tema de alimentos para peces que supuestamente había montado con su hermano y que la justicia encontró hechos de corrupción. Eso, por ejemplo, demuestra cómo es que impera la impunidad en el país, donde hay prioridades de corrupción, más no trabajar por la población,
por parte de aquellos políticos que ejercen dentro del sistema público una función. 9 de la mañana con 12 minutos. Eso, por ejemplo, por una parte. Y por otra parte, reiteramos, mientras están viendo cómo levantarse capaz la plata pública, hay regiones que en esos instantes vienen padeciendo lluvias intensas, con huaicos, desborde de los ríos, y que sin duda alguna lo único que va a generar, además del perjuicio material, el daño material, y Dios no quiera, una pérdida de vida humana de algún familiar, de alguna población entera, porque con la naturaleza nada se sabe, Dios no quiera, además de todo eso, va a generar un perjuicio económico al gobierno, al Estado, a todos nosotros. Reconstrucción del niño con cambio por el niño costero. ¿Cuánto le está costando a los peruanos, o al menos presupuestado? Más de 25.000 millones de soles. Más de 25.000 millones de soles. Y esa plata, insisto, es muchas veces, es visto como el azúcar es vista por las moscas, cuando se frotan las patitas. Lo mismo hacen aquellos políticos corruptos cuando ven dinero fácil para que puedan, mediante emergencia, adjudicar proyectos de construcción para supuestamente beneficio de la población. Estamos aquí en los estudios en estos momentos con el señor Felipe Parado, quien es experto en temas de prevención de desastres naturales y la de verdad, lo que viene aconteciendo en el país. Y en Chosica, por ejemplo, un ejemplo último que podemos poner. En Chosica constantemente se ha venido registrando deslizamientos de lodo, huaicos, pero al menos en lo que va de ese tiempo, INDECI ha descartado caída de algún huaico en esa localidad. Señor Parado, buenas tardes, buenos días, bienvenido a La Verdad en Exitosa. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias. Prevención. Hablamos de prevención, hablamos de daños materiales, hablamos de daños cuantificados económicamente que le cuesta a usted, me cuesta a mí, nos cuesta a todos. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Empecemos por los términos. Una cosa que tendríamos que señalar a todo el Perú y a la audiencia, comenzar a cambiar algunos conceptos. Los desastres no son naturales. Empecemos por ahí. Porque, como bien lo he señalado, tiene que ver mucho con acciones que el hombre realiza. Eso en primer lugar. En segundo lugar, con respecto a lo que ha señalado que viene ocurriendo en Chosica, o podría ocurrir en Chosica. Lo que asegura INDECI. Lo que ha pasado ahí en el Vallecito, ha habido un flujo de agua, pero si vamos a revisar la historia, vamos a ver que ha ocurrido eso el año 2017 y otras veces. O sea, es natural, digamos, que en este periodo de lluvias ocurra. Es normal. Es normal que llueva. Eso es exacto. Una cosa es que normalmente llueva. Así es. Pero luego que ocurran desastres. Correcto. Entonces vayamos al punto. ¿Por qué ocurren estos daños? ¿Por qué ocurren estas pérdidas? ¿No? Entonces ahí viene la palabra que usaste al inicio, la prevención. La prevención es un concepto que está dentro del marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Debemos saber todos que tenemos un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que lo comprende todo, en el sentido siguiente. Los desastres hay que afrontarlos de manera integral. No podemos simplemente reaccionar frente a lo que ocurre. Y cuando usaste la palabra prevención, ¿qué significa eso, Pedro? Es, si ya sabemos que eso va a pasar, ha pasado, porque ha pasado, entonces debemos actuar llevando a cabo acciones de prevención, que son estas, que no se vuelva a repetir lo que sabemos que ya ha pasado. Generemos acciones que permitan que eso ya no pase. Y si está pasando, corrijamos pues lo que está mal hecho, ¿no? Pero qué fácil es muchas veces en el término suyo y en el término mío hablar, decir, correcto, oiga, hagamos esto, ¿por qué no se lo hace? ¿Qué significa eso? Y estamos de acuerdo. ¿Y por qué los políticos no lo hacen? Eso es una buena... Le pregunto así, correcto, precisamente. Sí. Creo que los políticos tendrían que hacer caso, o los técnicos tendrían que lograr que los políticos les hagan caso. Porque todo esto que estamos hablando, Pedro, ya se sabe. Tenemos lecciones aprendidas de desastres que han venido ocurriendo desde que yo al menos vengo participando en la gestión de riesgo de desastres en el Centro de Estudios y Prevención de Desastres donde trabajo, desde el año 96, Pedro. Y así he pasado diferentes situaciones de emergencias y desastres donde siempre se dice lo mismo. ¿Los huaicos en la sierra son novedad? Es una cosa ¿Desborde natural. de los ríos en la selva alta, selva baja, son novedad? No lo son,
ni deberían serlo ya. Por ejemplo, las activaciones de las quebradas secas en el norte peruano, ¿son novedad? Todos sabemos que cuando llueve va a ocurrir eso. Puede ser periódicamente, pero va a ocurrir. Claro, pero el tema es que diferenciemos una cosa, es la lluvia y el huaico, que es el fenómeno natural. El problema está cuando esa lluvia, ese huaico, impacta sobre esas poblaciones que están asentadas, ya lo decimos, expuestas a ese huaico. Mira, y ya se sabe, porque esto es muy recurrente y generalmente viene afectando a los lugares que ya afectó. El Vallecito es el ejemplo. Y yo quisiera retroceder en el tiempo. Así es. Pero retroceder enormemente en el tiempo. Okay. Me voy al incanato. Así es. Amayuya, Amaqueya, Amasúa. ¿Han sido leyes que han impedido la corrupción? Así es. Bueno, en esa época eran gobiernos autoritarios. Hay que señalar eso también, ¿no? Donde lo que decía el Inca se cumplía. Pero ¿no? oiga, pero miremos nomás cómo está Machu Picchu, como ciudadela y tantos vestigios arqueológicos más. Son procesos históricos que se han dado en nuestro país, pero creemos también que lo que requiere nuestro país, y eso apostamos todos, Pedro, es a fortalecer nuestras instituciones. Por ejemplo, quiero seguir retrocediendo en el tiempo para hacer una analogía, lo que pasó antes en el país y lo que pasa ahora. La ciudadela de Chanchán, ciudadela de barro, asentada en una región donde normalmente no se ven fenómenos como el niño costero que se vio hace poco tiempo. Pero en la línea del tiempo, por lo menos habrá registrado una o dos o tres veces. Así es. Los moches en Lambayeque, por ejemplo, donde también se registran fenómenos naturales, donde desgraciadamente si no se planifica, si no se previene, te puede arrasar con todo. Correcto. Creo que lo que sí podríamos rescatar de esa línea de tiempo que señalas, Pedro, es el gran conocimiento que tenían esas sociedades y su relación con el entorno, con su entorno físico. No, me refiero no había internet. No, había la gran relación que tenía con su entorno, el conocimiento que habían desarrollado ellos con respecto al ambiente físico que los rodeaba. Sabían cuándo llovía, cómo iba a llover, hasta dónde crecía el río. Hoy tenemos un tsunami que te advierte, tenemos un INDECI que te advierte. Por eso te decía. Tenemos un satélite que han comprado que no sé si te advierte algo. Por eso, no, yo creo que sí. Lo que te decía es que ahí los elementos técnicos están dados, pero creo que el problema es que tenemos que lograr que los políticos realmente hagan caso a los técnicos, o al revés, que los técnicos, ¿no? Se hagan lograr respetar, ¿no? Lo que dicen, porque ya está planteado, Pedro. Pero fíjese nomás, y volviendo al antiguo Perú, Machu Picchu, dónde se encuentra en estos momentos construido, dónde se encuentra enclavado, todo lo que representa Machu Picchu, no solamente como historia, como legado histórico, sino como infraestructura e ingeniería de aquellos tiempos. Así es. Y acá un puente no se cae, se desploma. Correcto, sí. Pues creo que estamos hablando de eso, ¿no? El conocimiento existe, la experiencia existe, los técnicos existen. Hay instituciones muy importantes en nuestro país, técnicas, que lo plantean, que lo señalan. ¿Por qué no se hace? Es la pregunta, creo, que señalabas. Y entonces creo que aquí hay un gran debate, un gran tema, ¿no? Necesitamos políticos que entiendan y recojan esta problemática y realmente se comprometan a desarrollar verdaderas acciones de prevención, verdaderas acciones de reducción del riesgo, pero entender los desastres de una manera integral, porque no es simplemente estar en las mismas preguntas y con las mismas respuestas cada vez que ocurre un sismo, cada vez que ocurren las lluvias, señalando lo mismo. Creo que eso tiene que cambiar. Integral es lo que califica la ley del SINAGER. Sí. Pero ¿cuándo se cumple? En 3 etapas se dice la ley del SINAGER que tienes que intervenir. Son los componentes, ¿no? Y como te digo, está ya señalado. O sea, tenemos leyes, tenemos lineamientos, tenemos propuestas, tenemos conocimiento, tenemos experiencias. Y coincido contigo en la pregunta, ¿y qué pasa? ¿Por qué no cambian las cosas? Creo que ese es uno de los temas, creo que tendríamos que resolver, y aprovechemos este espacio, Pedro, para señalar a las instancias, a las comisiones políticas, a los señores congresistas, ¿no? que ven estos temas, que comencemos a entender el problema de una manera integral. Porque los desastres, Pedro, son resultado de la acumulación de años de descuido, ¿no? De dejar de lado el conocimiento, de permitir o dejar que las poblaciones se asienten en lugares que no son adecuados, que todos sabemos que no son adecuados, y entonces ahí hay una permisividad grande, desde los gobiernos locales, ¿no? Pasando por los gobiernos regionales y llegando a instancias superiores, ¿no? Por entonces, ejemplo, tendríamos que comenzar a cambiar ese tipo de cosas. Y hay ejemplos, hay ejemplos de que sí se puede hacer. Un cambio tiene que ser la parte ciudadana.
Sin duda alguna. No, es parte de todo esto. Pero un cambio importante, fundamental, son los ciudadanos. Tenemos que asociarlo a políticas públicas que realmente acompañen ese trabajo. Pero ¿cómo un político va a cambiar si no tiene una población que le exige? Ok, pues te digo. Perdón, señor Parado. Sí. Si tiene una población que lejos de exigirle, le aplaude. Ok. Porque hace el puentecito, le aplaudo, le hace hurras. Porque hace la callecita, le aplaude, le hace hurras. Porque hace el pequeño drenaje, le aplaude, le hace hurras a un político. ¿Esa es la función de un ciudadano? Por lo tanto, entonces, frente a eso, el ciudadano, para lograr que una participación sea constante y sostenida en el tiempo, requerimos que sea apoyada por políticas públicas que acompañen. Porque, Pedro, a veces, ¿por qué decimos la población? Mira, la población no participa en los simulacros. Mira, nosotros podemos demostrar que cuando tú le trabajas con la población a través de reuniones y le haces entender, mira dónde se encuentra sentada, dónde está su vivienda, y a través de reuniones, con mapas, saliendo al campo, mirando con ellos las cosas, la persona dice, oye, acá vivo, acá estoy, ¿y por qué? Y entonces, mira, hay que hacer simulacros y las personas participan, pero tú no puedes llegar y decirle, mire señor, mañana hay un simulacro y tiene que salir. Así no deben funcionar las cosas. El simulacro, por ejemplo, poniendo el ejemplo, es la parte final de un plan de contingencia, de un plan de operaciones de emergencia, donde te dice, tú tienes que prepararte, hacer tales cosas, y al último, evacuar. Y simplemente lo que vemos es la parte final de la evacuación. Bueno, eso... Pero claro, señor Parado, eso en el extremo de una situación de emergencia de manera imprevista que puede ocurrir, como el caso, por ejemplo, de un movimiento telúrico, como el caso, por ejemplo, de un incendio, que es un hecho fortuito, pero una situación recurrente como lluvias que te generan huaicos, te generan desborde de ríos, son situaciones constantes donde los políticos tendrían que planificar y los pobladores tendrían que exigir soluciones, no aplaudir por el puentecito que me acaba de hacer. Así es, claro. Y para eso, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua ha fijado en muchos ríos la faja marginal. Comencemos por eso. Creo que en Huaycoloro se ha planteado eso, en Chosica también, pero hay problemas, ¿no? Creo que en Chosica se ha planteado, no estoy muy seguro, creo algo así como una faja marginal de 300 metros que involucra pues cientos de viviendas y eso va a ser inviable en estos momentos. Pero comencemos. En tema de prevención, por ejemplo, hablemos del tema de prevención netamente, ante la parte reactiva incluso, que es cuando el desastre ya se generó. Así es. Porque ahí también hay otros compromisos, responsabilidades que las autoridades actuales o las salientes, las que estuvieron hasta finales de 2018, tampoco cumplieron con el tema de almacenes adelantados. Es un claro ejemplo. En el caso, por ejemplo, de la prevención, no hay ningún lineamiento, disposición, orden, marco jurídico o técnico que diga a las regiones donde se encuentra, según jurisdicción, donde se encuentra población asentada en los márgenes de los ríos, se tiene que invertir en esas fajas que usted menciona o, en todo caso, en defensa ribereña, según la geografía de la zona. Ya existe la disposición que no se debe construir en las fajas marginales de los ríos, pero se sigue construyendo. ¿Pero quién tiene que cumplir eso? Entonces justamente ahí tenemos el problema, ¿no? Que creo que una de las formas es, primero, hay un desconocimiento, pero en autoridades que ahora están electas, y ahí es más grave el asunto, que ahora están electas, desconocen mucho de este tipo de cosas, y segundo, no se rodean del personal técnico calificado, necesario, y ahí tenemos un gran problema, ¿no? Pero al punto, ¿no? Existen estas disposiciones, existen estas reglamentaciones. Es más, por ejemplo, por poner ejemplos claritos, ¿no? Se dice cómo hay que construir en laderas de cerros. Ahí están los dispositivos. Pero las personas construyen por su cuenta y como pueden. No hay asistencia técnica a estas personas para que puedan hacerlo. Tampoco, no hay planificación urbana, no hay un plan de desarrollo urbano para comenzar. Existen los planes de desarrollo urbano, pero se han convertido... ¿Pero en todos los distritos? En muchos distritos, pero donde lo existen, estos no realmente orientan el crecimiento de las poblaciones. Creo hay un divorcio ahí, y estamos de acuerdo ahí, entre los papeles que tenemos, en los libros que tenemos, en los planes que tenemos, versus la realidad o los instrumentos que usan los los políticos, ya sean alcaldes, ya sean funcionarios de gobierno, ¿no? Entonces, ahí hay un gran problema. Señor Parado, ¿sabe usted cuánto se pierde en tema de corrupción solamente en prevención? No tengo la cifra exacta, pero no sé si, pero sí es grande este problema, ¿no? No podría precisarte. Por ejemplo, el año que pasó, el 25% del presupuesto de gobiernos locales, municipalidades, no se invirtieron en tema preventivo. Sí. El 25% del presupuesto destinado para temas de prevención a nivel nacional.
Ok, probablemente se ha revertido, ¿a eso te refieres? ¿O porque no creo? Claro, es plata que no se ha invertido y que terminó regresando al erario nacional. Sí. Cuando realmente hay tantas cosas que se requieren hacer y a veces es un desconocimiento. Tenemos un tema que se llama de gestión municipal, Pedro. ¿Suspira de resignación usted? ¿O de desconsuelo? Vengo de muchas experiencias, ¿no? Entonces me estoy acordando de los sitios en que estoy trabajando. Entonces hay un gran tema del tema de gestionar, digamos, la gestión municipal, ¿no? Es un tema la administración pública realmente, y también hay que comprender a las autoridades. Veo de cerca a veces estos padecimientos. Se requiere mucha asistencia técnica de parte de todos y entre todos, y entonces yo creo que sí, Pedro, que si hay cosas sostenidas en el tiempo, es posible. Y hay experiencias. Yo vengo de una experiencia acá en Lima, en Independencia, cuando hablamos de cosas de prevención, con el financiamiento de USAID, hemos logrado colocar 3.500 árboles en una faja en la ladera del cerro en Independencia. ¿Y esto qué ha permitido? O sea, los arbolitos que están creciendo ya tienen un par de años. Uno, que al crecer, estos van a enraizar la ladera y van a estabilizarla. Y al crecer van a impedir la caída de las rocas. Pero al tener los árboles ahí, cada vez que están haciendo, Pedro, ahora, haciendo control urbano, ¿qué significa eso? Que ya no puede ser invadido, ¿no? ¿Qué más están haciendo? Y sobre eso, la Superintendencia de Bienes Estatales ha recién en esa zona generado el título de propiedad del área, como área del Estado. Porque bien sabes, Pedro, todo es del Estado, pero mientras no tenga un título de propiedad, cualquier persona puede invadir el área. Y entonces ahí hay cosas que decimos, pero ¿cómo es posible eso? Pero sucede. Entonces, esta experiencia, por ejemplo, esa es una experiencia de prevención, porque al colocar los árboles y al impedir que la gente se ocupe en esa área, ya estamos evitando que se generen nuevos riesgos y estamos reduciendo el riesgo para las personas que están en la parte baja, ¿no? Entonces, sí es posible. Entonces, eso habría que generalizarlo. Esa es una propuesta que en el proyecto nuevo que viene desarrollándose en Lima Norte, estamos esperando que se repite. Primero, en el mismo distrito de Independencia, con las nuevas autoridades, y segundo, en los distritos de Lima Norte, donde tenemos un proyecto. Primero que nada, Contraloría, INDECI, PCM, tendría que exigir de manera coercitiva a todos los alcaldes distritales del país el mapa de riesgo de su zona. Claro. Que es por ley lo que tienen que hacer. ¿Cuáles son tus zonas más vulnerables para planificar la reubicación de esa población o ver qué salida se le puede dar con la ingeniería existente en estos tiempos? Estamos de acuerdo. Pero si ni siquiera el mapa de riesgo generan. Mira, han habido mapas, por ejemplo, recuerdo mucho que se han generado unos mapas a través del proyecto de ciudades sostenibles por el INDECI hace muchos años. Y el ejemplo que tengo aquí es en Pisco, donde los mapas decían cuáles eran las zonas que iban a licuarse y donde probablemente si ocurriera un sismo pudieran haber daños, tal cual. ¿Y dónde estaba ese mapa? Estaba guardado, encarpetado. Lamentable. Muchísimas gracias, señor Paredes, Felipe Parado, por su presencia aquí en los estudios. Pero muchas gracias también. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en La Verdad en Exitosa. De la mañana con 33 minutos, tema de feminicidios. Tacna, Huancayo, Puno, Ayacucho, Callao son las zonas del país en lo que va del año donde se registraron las muertes, 5 primeras muertes de mujeres a mano de sus pareja o expareja, exconviviente, exesposo, esposo, lo que pueda llamarse, pero que nos grafica que la situación de sangre para este país va a tender al incremento a comparación del año 2018. No quiero ser ave de mal agüero, no quiero ser un negativo, no quiero ser fatalista, pero así como vamos en estos momentos, una muerte cada 2 días, los hechos de sangre, mujeres asesinadas, violentadas en nuestro país, va a seguir al alza si es que no se puede prevenir de manera inmediata desde el gobierno. Prevención, una vez más la palabra prevención. 9:34 minutos, vamos con nuestra compañera Erika Rado primero antes de desarrollar esta información, porque Erika Rado se encuentra en estos momentos en San Juan de Miraflores. Allí, en este nuevo periodo municipal, tampoco se puede ver la solución ante la basura acumulada en la vía pública. Erika Rado, te escuchamos, buenos días. Gracias. Información en vivo. Nosotros continuamos recorriendo el distrito de San Juan de Miraflores. Nos ubicamos en la avenida Salvador Allende, pista Nueva, cruce con José Torres Paz. Y pues definitivamente
el olor en esta zona, debido a la acumulación de basura, es insoportable. Un olor pestilente, acumulación de insectos. Vemos gran cantidad de moscas, precisamente porque se han arrojado aquí algunas frutas en descomposición. Esto está trayendo, por supuesto, insectos. El olor es realmente pestilente, casi no se puede respirar en esta zona. Vemos que han arrojado también, inclusive, algunos muebles, maderas, desmonte, y esto es de todos los días. Las personas vienen, dejan sus bolsas de basura aquí, e inclusive hemos podido observar que vienen en mototaxis y arrojan aquí los desperdicios. Estamos hablando de aproximadamente una cuadra. Toda esta cantidad de basura abarca aproximadamente una cuadra. La vereda se ha convertido en centro de acopio. Vemos aquí inclusive una torre de alta tensión para lo que es la iluminación pública, y las personas, como ustedes ven, tienen que transitar en medio de la basura porque está literalmente en la vereda. Toda esta zona está ocupada por basura. Como vemos también, algunas personas se dedican a lo que es el reciclaje, y han hecho de esta zona también su centro de acopio. Ellos recogen los cartones, los plásticos, pero lo que preocupa realmente a los vecinos es que en esta estación de verano la cantidad de moscas es definitivamente insoportable debido al mal olor y la descomposición de los desperdicios que se arrojan en esta zona. Piden los vecinos a las autoridades ya poner manos a la obra y proceder de una vez con la recolección de toda esta basura que, como vemos, continúa acumulada en la vía pública en el distrito de San Juan de Miraflores. Informó Erika Rado para Exitosa. Gracias por la comunicación alcanzada, Erika Rado. 9 de la mañana con 36 minutos. La insalubridad en estos momentos sigue afectando a toda la población en el país en general, donde desgraciadamente hay autoridades municipales entrantes que ni siquiera ponen en encontrar la fórmula para poder salir del problema. Eso es básicamente porque no han tenido ningún criterio al momento de ocupar un cargo público, o ni siquiera han planificado qué solución dar. Porque en tiempo de campaña, de hecho, que los alcaldes que ahora mismo se encuentran en función municipal, que ingresaron el 1 de enero, de hecho que han visto la problemática, de hecho que han visto qué es lo que está ocurriendo en su jurisdicción, de hecho que han visto qué es lo que pasa en ese distrito, en esa ciudad, en esa provincia, han visto cuál es el problema, se sentaron con algún especialista a planificar de qué manera superar esta afectación a la salud pública. Se preocuparon para ver de qué forma puedan saltarse con este problema, pero mediante soluciones efectivas inmediatas. Se sentaron acaso para que puedan marcar un horizonte para que esta situación no pueda repetirse nuevamente y evitar así mayor daño en la salud de toda la población en San Juan de Miraflores, como Villa María del Triunfo, como cualquier distrito limeño o como cualquier distrito al interior del país. Se viene registrando esos problemas de la basura acumulada en la vía pública. Allí también, por otra parte, hay un tema de compromiso ciudadano, el compromiso nuestro, es lo mismo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuánto contribuimos al problema cuando sacamos la basura fuera de la hora establecida? Cuando sacamos la basura cuando nos da la regalada gana, porque creemos que el alcalde está para que solucione todos los problemas que nosotros lo podamos generar. Ponemos y botamos la basura a diestra y siniestra porque simplemente se nos ocurre, porque creemos que alguien tiene que solucionar aquel problema de insalubridad por cuanto está en el cargo político que nosotros le hemos puesto. Creemos que tenemos la corona ciudadana de ensuciar nuestra ciudad como mejor nos parece, sin ningún respeto por los demás vecinos, porque nuestro derecho termina donde comienza el derecho de nuestro prójimo, de nuestro semejante. Pero lo pisoteamos, pero lo ninguneamos, pero simplemente lo ignoramos porque creemos que tienen que atenderme primero a mí y no me interesa que bote mi basura porque cualquier rato que lo pueda hacer lo tienen que recoger. Ese es un mal criterio que se tiene en este país y es por eso también que se tiene responsabilidad ciudadana, cívica, aquellos que finalmente terminan comportándose de esa manera, atentando contra el medio ambiente y contra la salud pública. 9:39, no solamente es el alcalde, también somos nosotros como vecinos cuánto estamos contribuyendo para que esta problemática siga incrementándose y no disminuya como se esperaba con la entrada de las nuevas autoridades municipales en todo el país en este 2019. 9:39, estamos aquí en los estudios y comunicamos
para tocar un tema básicamente de violencia hacia la mujer que en estos tiempos se viene registrando. Se ha contabilizado una muerte cada 2 días. Y el 10 de enero ha sido calificado como un día de luto nacional por los casos de feminicidio que el país viene soportando. Estamos en los estudios con Francisca Flores, quien es coordinadora departamental de Lima de la red, y Noelí Aragón, quien es presidenta nacional de la Red de Mujeres Interamericanas. Ella vamos a conversar en estos momentos aquí en La Verdad en Exitosa. Francisca, Noelí, muchísimas gracias por su presencia. Buenos días. Buenos días. Coméntenos, por favor, esta situación. ¿Qué opinan ustedes sobre esto que estamos padeciendo aquí en el país? El tema de violencia, hemos terminado con cifras altas, 147 mujeres asesinadas, víctimas de feminicidio en lo que fue el 2018, y estamos arrancando este año con 5 víctimas mortales. Así es. Buenos días. Agradecerles de antemano el interés que ustedes tienen para con este gran flagelo que la verdad nos enluta a todos. Son números que para nosotras está reflejado el número en sangres, porque no son muertas nada más, son asesinadas. Claro, son por ejemplo, mujeres... tenemos acá las localidades: Tacna, Huancayo, Puno, Ayacucho, y el último caso que se registró directamente en el Callao con ese asesinato a balazos de esta trabajadora en este mercado Trabajadores Unidos en el Callao, donde luego de una discusión con su expareja sentimental termina esta mujer siendo acribillada básicamente por ese trabajador, curiosamente, trabajador personal de seguridad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sí, ese es un problema que la verdad yo no sé, sé que los equipos de seguridad de las diferentes instituciones, sean públicas o privadas, está constituida por varones. Estos equipos no sé qué tipo de capacitación reciban, porque justo yo soy de Lambayeque, de Chiclayo, y en Chiclayo tuve un problema en una institución pública. Voy a evitar mencionar qué institución, porque sí tomé las... Pero sería bueno que lo mencione para que la gente sepa dónde se vulneran los derechos de las mujeres. En realidad yo creo que en todas las instituciones públicas donde... En este caso, la experiencia tuya, por ejemplo, ¿dónde fue? En el hospital regional. En el hospital regional. Así es. ¿Qué pasó allí? Yo entraba y salía del hospital regional. Antes tuve que ir a un evento. Era regidora de la municipalidad de Chiclayo y estaba con un vestido relativamente, tampoco tan corto. Bueno, aunque sea corto, es tu derecho de vestirte como mejor te parece. Eso es lo que pero no es, o sea, es nuestro derecho, pero no podemos ejercerlo, porque si salimos con prendas cortas somos víctimas de que nos miren esta sociedad machista como un objeto sexual. Y es más, muchas personas indican de que sí, pues, pero ¿para qué vistes así, no? Y estas personas, yo entraba y salía del hospital y me decían muchas cosas hasta que al final, bueno, ya, no me hartó y fui y le reclamé. ¿Eras acosada? Sí, decían, no, pero son unos piropos. Para nosotras no son piropos, para nosotras nos denigran como mujer. Entonces, además comienzas con el piropo. ¿Y cómo termina finalmente el agresor sexual? Nosotras de alguna manera ya estamos empoderadas y sabemos defendernos, pero yo voy a las otras mujeres que no pueden defenderse. Claro. Francisca. Sí, bueno, yo quiero decir ahí que el problema de la violencia es un problema estructural. Un hombre puede trabajar en una radio, puede ser un ministro, ¿no? Puede ser un vigilante. Pero el problema de violencia es estructural, y está en la mente. Ese es el tema a donde voy, ¿no? Como es un problema estructural, es un problema social que tiene que ser atacado desde allí, ¿no? Entonces, empieza desde cuando somos pequeñas, ¿no? Nosotras, como dice Noelí, quizás hemos trabajado en esto, pero de una u otra manera todas nosotras tenemos una historia que viene cargada de violencia también, ¿no? Desde niñas, claro, desde niñas, por ejemplo, ¿no? Cuando somos pequeñas, a mí, en lo personal, no me dijo, ¿para qué vas a estudiar? Le dijo mi hermano a mi madre, ¿no? ¿Para qué vas a estudiar? ¿Para qué va a estudiar? Si luego va a ir a cocinar a su marido, ¿no? Entonces, una niña que escucha eso ya tiene un... O sea, que es un rol asignado históricamente. Hay un detalle, ¿no? Tú decías, mencionabas al vigilante que asesinó. Probablemente el vigilante era un hombre tan normal como muchos. O sea, no es que esté enfermo, no es un hombre que tiene un problema psicológico,
No. Puede ser muy bueno con sus amigos, hasta con sus hijos. Pero la concepción de que la mujer es una propiedad, ¿no? Es su propiedad, o es alguien menos que yo, es mía, ¿no? Muchos dicen, ¿no? La frase es, la maté porque era mía. O sea, no ve a la otra persona, a la mujer, como otro ser humano. Entonces, ese es el punto, ¿no? ¿Podemos hablar con ustedes el tema de la currícula educativa que tanto viene siendo de materia de protesta? En realidad sí es... ¿Qué les parece eso a ustedes? ¿Qué les parece primero la currícula y qué les parece la protesta de este colectivo Con mis hijos no te metas? En realidad lo que nosotras buscamos es que, y debería tomarse en cuenta en mesa de debate, es que se vea más allá de la orientación, más allá del ser, de si soy hombre o mujer, verse a la persona como un ser humano y tratársele y valorársele por eso. O sea, nosotras queremos también precisar de que no estamos queriendo sobresalir por encima de los hombres, que no estamos queriendo quizá tener mejores derechos o etcétera, no. Pero si sobresalen, ¿cuál sería el problema? Exacto, totalmente de acuerdo. O sea, ¿cuál sería el problema? Porque entre hombres también uno sobresale más que el otro. ¿Cuál sería el problema? Entonces, que ustedes como mujeres sobresalgan por encima del hombre. ¿Cuál sería el problema? Que tenga mayor notoriedad no, político-pública. Eso es lo que buscamos nosotras. Eso es lo que buscamos. En realidad eso no es un problema. Es que el problema lo ven aquellos colectivos que se oponen al tema de Yo sí quiero opinar en el tema con la currícula, ¿ya? Primero, que el tema de la currícula no ha sido realmente leído por estos colectivos ni por algunas personas, porque no todas las personas, o sea, este colectivo específicamente ha sacado partes de la currícula del contexto y aplicado, y dice, esto y genera miedo, ¿no? Para empezar, yo te digo, estadísticamente, las mujeres, en la zona rural, hay muchas niñas, miles de niñas que no van a la escuela. ¿Sabes por qué? Dos razones básicas. Uno, por miedo a que en el trayecto sean violadas, ¿no? Sean violadas. Y dos, es porque se cree que las niñas no deben estudiar, para empezar. Su función es la casa. Su función es la casa y de servicio. Como hasta ahora, muchas de nosotras nos hemos dedicado al cuidado. Hemos dejado la escuela. Muchas niñas en mi pueblito han dejado la escuela porque tenían que cuidar a sus hermanos. O sea, ¿te das cuenta? O sea, tenemos que reconocer que ustedes, nuestros compañeros de vida, yo tengo 3 hijos, ¿no? O sea, yo digo, tienen que reconocer que ustedes ya nacen con un pequeño privilegio. Con el privilegio de ser varones. Así es. Entonces, y no es una competencia entre hombres y mujeres. No, privilegio que ustedes sienten que tenemos. No, en la sociedad. La sociedad. Claro, para empezar, hace poco que somos reconocidas como ciudadanas, ¿no? O sea, si miramos un poquito la historia, nosotras hasta los años 70 no teníamos derecho a la propiedad si no éramos casadas, por ejemplo, ¿no? ¿Igualdad de género es igual que ideología de género? Ideología de género no existe. Sí, ideología. Lo que nosotros, y es más, igualdad de género tampoco existe. Lo que nosotras buscamos, bueno, nosotras buscamos en realidad es una equidad de género. Una equidad, igualdad de oportunidades, derechos y deberes. Equidad es el término que también se utiliza normalmente. Es que entendamos que la equidad... Y equidad, definamos equidad de género. ¿Ya? ¿Qué es equidad de género? Vámonos, por ejemplo, al ámbito laboral. En el ámbito laboral, nosotras, a diferencia de ustedes, nosotros concebimos un bebé. Nosotras tenemos el derecho del descanso médico post y prenatal. Ustedes no, porque no tienen, y es más, creo que ya se les otorga algunos días. 10 días. 10 días para que puedan derecho de paternidad. El derecho de paternidad. Que me parece muy bien porque sí, la mujer también necesita ese soporte del esposo, de cuidar, de cautelar. En el ámbito social, ¿cuál es la equidad de género que en estos momentos ustedes no sienten? En el ámbito social, mira, yo he pertenecido a diferentes ámbitos de la sociedad civil. Pertenezco también, pertenecía directamente a un partido político. Pertenezco a colectivos de diferentes, y te soy sincera, en estas reuniones casi siempre soy la única mujer. No sé si quizá porque no nos la creemos que podemos,
o quizá porque los hombres no nos dan esa oportunidad. ¿Y cómo sentiste tú en ese partido político siendo la única mujer? No soy la única mujer, hay muchas mujeres ahí. En las reuniones que tú me mencionas, no eres la única mujer. ¿Te sentías relegada? Sí. ¿Te sentías... A veces hasta... tu opinión era escuchada? Sí era escuchada dentro de lo posible, pero tú sientes cuando a veces... Te tratan como niña, a veces. Cuando te ningunean. Sí, tú opinas algo... O sea, nosotras como mujeres sentimos ese rechazo. Entonces, si quizá nuestra lucha no es tanto porque Francisca, porque Noeli logren entablar en una mesa y imponer su voz, porque a veces hay que imponer, ni siquiera podemos proponer. Esa es la palabra, imponer. Nosotros nos imponemos, en realidad, ¿no? O sea, nuestros derechos han sido impuestos a la sociedad. Lo hemos luchado. Las mujeres hemos salido a luchar. A veces dicen, y en espacios de la sociedad civil, ¿no? Ayer nomás en el trabajo decíamos, ¿no? Pero somos más mujeres y hay pocos hombres. Entonces yo ahí como un poco metiendo ahí sí, le digo, pero ¿cuántos son jefes y cuántos son jefas? Exacto. Por ejemplo, no, o sea, todos los hombres eran jefes y las demás éramos, ¿no? Hay nada más otro ejemplo. En el gobierno provincial de Chiclayo pasado, 15 regidores, solo 2 mujeres. El alcalde también varón. Claro, o sea, nos ponen por una cuota. ¿Dónde está la equidad, no? ¿Dónde está la equidad o la representatividad de nosotras las mujeres? Yo recuerdo la congresista Tamara Imborgo cuando el proyecto del Ejecutivo en el tema de la reforma, el tema de Junta Nacional de Justicia, cuando se proponía la equidad de género, en la proporción 50-50, 50 mujeres, 50 varones, y salió la congresista Tamara Imborgo, de Fuerza Popular, a decir que eso son tonterías, en pocas palabras, que eso no hace falta, que la mujer que es competente no necesita de ninguna ayuda política de por medio. Eso, por ejemplo, dijo una parlamentaria, y que además creo que es religiosa. No todas las parlamentarias o parlamentarios nos representan. Pero Fuerza Popular salió a respaldar la marcha Con mis hijos no te metas, pero y es una fuerza política importante en el país. Para mí, Con mis hijos no te metas personalmente, ¿no? Y eso lo digo de manera personal, es enemigo realmente de los derechos de las mujeres, porque nos están relegando primero. Nosotras en la historia hemos tenido que luchar por alcanzar derechos. No nos ayuda, no nos tiene que ayudar la sociedad, nos tiene que reconocer. Pero ellos apelan al orden natural. Pero, ¿cuál es el orden natural? ¿Según quién? Uno, que primero que solamente nacen hombres y mujeres, porque ellos consideran que esa currícula educativa va a homosexualizar a nuestra infancia. Es porque no la han leído bien. Va a homosexualizar por ejemplo, Francisca, a tus hijos, va a homosexualizar a los míos, a los tuyos también. Entonces, ellos consideran una aberración que simplemente ese tipo de currícula, porque se está alentando la homosexualización de la infancia en el país. Y por otra parte, al estar cierto sesgo religioso dentro de esa corriente, también históricamente se sabe que las mujeres han sido apedreadas por los maridos en la Biblia según cómo se podían comportar. Entonces hay una pirámide además donde se existe, según la Biblia, religiosamente como ellos aplican, primero está la cabeza, es el hombre, y la mujer está sujeto al hombre, según lo que dice la Biblia, y son los órdenes naturales, cánones naturales, religiosos, espirituales que ellos apelan y defienden para que no se interponga esta currícula educativa. Pero ellos olvidan algo, ¿no? Yo siempre digo, ellos olvidan algo. La libertad de conciencia y la libertad religiosa no puede estar por encima de los derechos humanos, para empezar, ¿no? O sea, si un mandato religioso, que para mí puede ser natural, dice que yo tengo que pegar a mi hijo, que tengo que tener esclavos, recordemos que la Biblia habla de que es una bendición tener esclavos, ¿no? Es más, en los tiempos de la esclavitud en Estados Unidos, muchos cristianos asumían que tener esclavos era una bendición. Y mientras los esclavos no se rebelaban, ¿no? Los trataban, solo los golpeaban, no los mataban, ¿no? Cuando empieza a haber los movimientos de libertad, se forman hasta movimientos en nombre de Dios para asesinar esclavos. El Ku Klux Klan es uno de esos. Ahora, en estos tiempos, cuando nosotras las mujeres nos rebelamos, porque yo tengo personas cristianas que a veces conversamos y debatimos y también peleamos un poco, pero me dice, ¿para qué se han rebelado, pues? Nosotras nos hemos rebelado, es verdad. O sea, ¿existe esa palabra? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque decimos, no, ahora me voy con mis hijos. Ya no me vas a seguir pegando, entonces te mato.
porque el opresor, cuando un oprimido, así como en la esclavitud, se revela, entonces, caso esclavos, mato esclavos, ahora mato mujeres. Porque te vas. Porque te vas. No, porque, ¿sabes por qué? Y en el mato fondo, a la mujer, porque y no solamente a la mujer, también los hijos. A los hijos, porque no reconozco en ese otro ser humano que es igual que yo. O sea, que igual que somos iguales. Te pregunto algo, ¿cómo hacer entender eso a la sociedad que en cierto modo se opone y que no entiende una parte importante, no es una minoría, es una parte importante de la sociedad. Somos el 50%. La que no entiende. No, la que no entiende que es importante implementar un sistema de equidad de género en el país, que eso no significa homosexualizar a los niños y niñas. Se necesita, porque solo así se puede evitar la cifra de violencia y de más mujeres muertas, asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. ¿Cómo hacer entender, Noeli? Mira, nosotros, eso en realidad es lo que más hemos analizado en la Red de Mujeres Interamericanas, y eso es lo que estamos trabajando. Nosotros hemos encontrado, si bien es cierto, nuestro fin es bajar la brecha y quizá eliminar estas cifras de sangre de las mujeres asesinadas por nuestros ciudadanos, es mediante escuelas. Elaboramos y hacemos escuelas políticas, escuelas de liderazgo, de innovación. Hemos trabajado escuelas a nivel nacional virtualmente con todas las coordinadoras. Tenemos presencia en toda la región, en todas las regiones del país. En Piura, que fue el primer encuentro nacional de mujeres que se dio el 2 y 3 de noviembre del año pasado, 2018, hemos tenido niñas graduadas de estas escuelas, niñas que se paran al frente y dicen sus derechos y son moderadoras de diferentes eventos de estos encuentros de mujeres. Pero muchos podrían tomar eso como un adoctrinamiento ideológico. ¿Pero a qué? ¿A qué? Sí. O sea, ¿a qué tipo de ideología le estamos diciendo? O sea, le estamos... A la igualdad. A la igualdad. Lo único que le estamos diciendo a la niña, mira, el hombre no te puede tocar, eso le estamos diciendo. El hombre no puede abusar de ti si tú no... O sea, tú le puedes poner un alto. Tú tienes que contarme esto. Tus derechos son estos. Protégete con esto. Entonces, eso es lo que le estamos diciendo. Los padres, las madres están felices de ver a sus hijas así. Es increíble y de verdad me llena de alegría, de nostalgia ver a una niña parada al frente, que tuvimos ponencias, justo ese día yo expuse sobre el tema de las cifras de sangre, del derechos de las mujeres, y que una niña me presente, y que antes de que me presente, narre sus derechos, y con mucha firmeza, convencida y agradecida y siendo miembro de nuestra organización. Entonces, eso es lo que nosotras buscamos, hacer escuelas en las que, porque lamentablemente los entes gubernamentales no intervienen. Lamentablemente, no solamente es un problema del Ministerio de la Mujer, sino es una lista, pero sí responsabilizamos de alguna manera. ¿Por qué? Porque el Ministerio de la Mujer se ha encargado de cautelar a las mujeres ya maltratadas, y nadie le va a quitar lo maltratado, nadie le va a quitar ese daño psicológico que ya recibió, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos es la prevención, que cuáles son los resultados de todo este dinero que ellos obtienen durante estos 18 años, millones de soles, van percibiendo, cuáles son los resultados de las cifras, cuánto va bajando el maltrato a la mujer. En realidad tenemos que agradecer a todos los colectivos ciudadanos que se han formado y que nos hemos agrupado en Ni Una Menos, por ejemplo, somos miembros de la plataforma Ni Una Menos también. Entonces, gracias a estos colectivos es que recién las autoridades y la sociedad han volteado a mirar, sí, ¿no? Las están matando. Eso, es por eso que... Sí, continúa. Para terminar simplemente, ¿no? O sea, necesitamos una educación con igualdad. O sea, eso es básico. Que se llame, que algunos lo llamen ideología. Yo sé que somos más los que creemos en una educación con igualdad. Como te digo, tengo 3 hijos, ¿no? Uno de ellos me decía, lo que pasa... Nosotros no pensamos, nosotros sí queremos una educación con igualdad, me dice. El tema son los de tu edad, me decía, ¿no? O sea, la gente de tu edad. Y otra, cuando hablaba Noeli de las organizaciones, yo sí quiero aquí mencionar la impunidad que hay en las organizaciones del Estado. El Poder Judicial, que debería ser uno de las organizaciones del Estado, de la estructura del Estado, que nos debería proteger realmente, no hace justicia. Lo hemos visto con Inostroza. O sea... Negociando por una niña abusada sexualmente. O sea, es tan simple. O sea, para ellos, nosotras somos nada. O sea, es doloroso. Cuando yo lo escuché por primera vez, o sea, yo te digo sinceramente, yo no sabía qué hacer, no lo podía creer. Y lo más triste Él te podía tener... Sí, y lo más triste es ver las cifras
de las denuncias que realizan las mujeres y cuántas son atendidas. O sea, no es ni el 2 o 3% de las que realmente se ejecutan. Bueno, todas están archivadas, a archivadas, nivel archivadas. nacional, según la cifra que se reporta, la reporta de denuncias, informaciones, pedidos, todo lo que pueda llamarse, se ha sumado algo de 25.000 pedidos de ayuda, denuncias el año pasado. Pero de esas ¿Cuáles han sido 25.000, atendidas? por lo menos ¿Cuáles han el sido? 1% de mujeres, de víctimas agredidas psicológicamente, han recibido, el 1% por lo menos, ha recibido la medida de protección. Eso, por ejemplo, es un sinónimo de que estamos fallando. sí. Y aunque tenga medida de protección, muchas Nada veces está segura que... no está segura que va a salvarse de ser matada. Mira, Muchísimas gracias. Para terminar... Rapidito, por favor. Cuando yo, años anteriores elaboraba equipos de anticorrupción y hasta por eso también nos atacan. Recuerdo que hasta me denunciaron y cuando el fiscal se dio cuenta que la denuncia se tenía que archivar porque no tenía sentido, me dijo, tú denúncialo. Yo le dije, señor, si yo lo denuncio, este señor me mata. ¿Usted va a poner a alguien a mi costado para que no lo haga? Ni los mismos entes del... Yo quiero hacer un llamado rapidito. Rapidito, por favor. Esta es una lucha que nos compete a todos. Necesitamos a ustedes, los medios de comunicación, a ustedes, a nuestros compañeros de vida, a todas las mujeres. Y necesitamos realmente, necesitamos estar unidos en esto, todos. Bien, Noelia Aragón, muchísimas gracias. Francisca Flores, gracias por su presencia aquí. Han sido integrantes de la Red de Mujeres Interamericanas en estos momentos aquí en los estudios de Exitosa y en esa lucha que a todos nos tiene que convocar. Vamos a la pausa.